muy importante de conocer. Él es coordinador de apóstoles digitales y está siguiendo la maestría de la enseñanza de la religión católica en la Universidad Tecnológica de México. Entonces, hermano, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, hermano Juan, por la invitación y saludos a todos los amigos, todos los compañeros que están aquí. Eh, y la verdad estoy muy feliz que ustedes me han invitado hoy día para hablar un poco, para dar una charla sobre un tema muy importante, que es el islamismo, una religión que se expandió en todo el mundo. Así que tenemos que entender las bases del islamismo, las bases ideológicas, antes de nada, y también tenemos que aprender su historia, cómo se expandió y las tierras sobre la cual está establecido el Islam ahora. ¿A quién pertenecía? Porque estas tierras donde hay musulmanes ahora, esas tierras pertenecían a otros pueblos, ¿no? Así que tenemos que entender qué pasó, cuál es el cambio demográfico, cuál es el cambio lingüístico, cuál es el cambio antropológico que ocurrió en estas tierras para que aprendamos eh, lo que estaba haciendo. Así que estoy preparando algunas, pero parece que las fotos no me van a ayudar. Sí, ya está, ya puede compartir. ¿Está compartida? Ok. Usted ya puede compartir. Sí, ok. Déjame primero aquí. Bueno, es la primera foto que yo quiero compartir. Es una foto actualizada del mundo del islamismo, el mundo islámico. Como pueden ver, el Islam comenzó en Arabia, ¿no? En en un pueblo, ni siquiera una ciudad, en un pueblo que se llama Meca. Y es un pueblo pequeñito, no tiene civilización, no tiene historia, no afecta la historia del ser humano. Y aún así se expandió el Islam, como podemos ver, en tantos países en el mundo. Aquí podemos ver el mapa de todo el mundo y podemos ver que los países islámicos, son muchos países islámicos, actualmente son 53 países, 53 países islámicos tenemos. El número de los países en todo el mundo hasta ahora 209. Tenemos 209 países. Los países islámicos, solamente los países de mayoría musulmana, 53. Es decir, 25% de todos los países del mundo entero son islámicos. Y en los otros países sí hay musulmanes, pero son minoría, no son mayoría. El mapa aquí solo representa los países de mayoría musulmana. Si comenzamos desde la izquierda, podemos ver Marruecos y de allí Mauritania, Senegal, los países africanos como el Senegal,
el Camerún, Malí, y tenemos arriba Algeria, Libia, Egipto, Sudán, y abajo tenemos Somalia, y de allí vamos a ver este país en rojo, Arabia Saudita, el otro en rojo, Irán, Pakistán, Siria, Irak, Afganistán, Tayikistán y muchos países que están en el norte, que son países islámicos, son ex países soviéticos. Son ex países soviéticos y tenemos Malasia en Asia y el país que está más a la derecha se llama Indonesia. Bueno, entonces, ¿cómo así que expandió el Islam para llegar a este lugar? Voy a compartir la otra imagen. Era el ventilador. No se abre la otra imagen. Bueno, el Ven que no se Islam oye todo. comenzó en un lugar en Arabia, se llama Meca, un pueblo muy pequeño que se llama Meca, y la religión de la gente era la religión antigua arábiga. ¿Qué es la religión antigua arábiga? Los árabes, antes del Islam, creían en un solo Dios que se llama Alá, y es el Dios de la luna. Por eso vamos a encontrar que la luna es el símbolo de casi todos los países islámicos hasta ahora. ¿Por qué? Porque en la religión arábiga, antes del Islam, la representación de Alá era la luna. Y los árabes creían en otros dioses, pero menos que Alá. Creían en un dios de la guerra, y en otro dios del desierto, y un tercer dios eh, para ayudarles en la agricultura, y en cuarto dios para ayudarles en otras cosas en la vida. Entonces ellos tenían muchos dioses, casi 27 dioses, pero todos son dioses menos que Allah. Hasta que surgió Mahoma, y Mahoma para mí no es solo un profeta, porque la verdad él no tiene nada que ver con el profetismo. ¿Por qué? De una vez, él no tiene nada que ver con Isaac y Jacob. Y nosotros sabemos que todos los profetas vienen de la descendencia de Isaac y Jacob. Bueno, él viene de descendencia árabe. Los árabes proclaman, dicen, pero sin pruebas, que ellos son descendientes de Ismael, el hijo de Abraham, el hermano de Isaac, pero la verdad no hay una eh, prueba, no hay prueba
arqueológica, una prueba material, una prueba de escritura que confirma que los árabes son descendientes de Ismael. Porque simplemente Abraham nunca fue a la península árabe. Pero los árabes tienen otro cuento, otra historia. Los árabes dicen, un segundito, disculpe. Los árabes dicen que Cuidado, Diana. Cuidado con lo que va a hacer. el Abraham, el patriarca Abraham, viajó hasta Arabia Saudita y dejó a Ismael y a su mamá, Agar, le ha dejado allá en la península arábiga, ¿ya? Y regresó otra vez a Palestina. Y hasta ahora nadie entiende el mecanismo. ¿Por qué Abraham va a dejar a su hijo en un lugar tan lejos como Arabia? Porque esto es muy, pero muy lejos. Por eso, fíjense, porque este es muy importante, por eso algunos historiadores, algunos científicos dicen que el Islam no comenzó en Arabia. Dicen que el Islam comenzó más al norte, en lo que llamamos hoy Jordania, y no en Arabia. Pero voy a llegar a este punto más adelante. Vamos a decir lo que dicen los musulmanes, pero como he dicho, ellos lo dicen sin pruebas. Dicen que son descendientes de Abraham a través de Ismael. En fin, pero igual Mahoma no tiene nada que ver con el profetismo. Y lo que muchos no saben sobre el Islam es que Mahoma y su esposa y los primos de su esposa, todos eran cristianos nestorianos. Es decir, creen que Jesús es el Cristo, pero no creen en la divinidad de Jesucristo. ¿Me entiende? Entonces, así comenzó Mahoma. Así comenzó, cristiano nestoriano. Y Mahoma vino al mundo y hay muchos conflictos entre los cristianos y hay muchas herejías cristianas. Y por eso la iglesia siempre hacía concilios. Cada concilio de la iglesia indica un problema o una herejía. Si no fuera por las herejías, la iglesia no iba a llamar a concilios, a hacer concilios. Lo que obligaba la iglesia a hacer concilios son las herejías que están surgiendo en esta época. Bueno, una de las herejías, la herejía nestoriana. Y la verdad, hay muchos árabes en esta época, la época del siglo VI después de Cristo, que comenzaron a seguir la herejía nestoriana, es decir, creer en Dios, creer que Jesús es el Cristo, pero no creer, negar que Jesucristo es hijo de Dios.
Bueno, y así seguía Mahoma la esposa de él y dos primos de la esposa de él, que se llama Khadija. La verdad, los dos primos de la señora del, del falso profeta Mahoma, no eran solo cristianos nestorianos, eran sacerdotes. Practicaban el sacerdocio cristiano en la península árabe y ayudaban mucho a Mahoma en términos de la Biblia, explicarle las historias del Antiguo Testamento, explicarle el Nuevo Testamento, le ayudaron muchísimo en términos del conocimiento. Por eso vamos a encontrar en el Corán algunas historias parecidas al Antiguo Testamento. Y vamos a encontrar algunas historias parecidas en el Nuevo Testamento. Bueno, cuando Hermano, murió hermano, y Khadija, her- hermano, sí, hermano. Sí, solo comunicarle que cuando se acabe este segmento entramos con el mismo link, sí, para todos los hermanos que sepan. Nada más. listo, listo. La esposa de Mahoma era 15 años más grande que él y ella murió primero. Ella murió cuando él tenía 40 años. Y ella era empresaria y así conocieron ellos que él manejaba el negocio de Khadija antes de autoproclamarse profeta. Él trabajaba como en manejo, el manejo del comercio de Khadija, de la señora. Y ella tenía 15 años, más grande que él. Ella tuvo 4 hijas. Y a la edad del 25 años, cuando Mahoma tuvo 25 años, él se casó con Khadija, la empresaria, que él maneja el comercio de ella, porque ella tuvo comercio en Siria, donde el Imperio Romano, y tuvo otro comercio en Yemen, donde eh, el imperio Persia, ¿ya? Entonces, él tenía que hacer 2 viajes cada año. Un viaje al imperio Persia para manejar el comercio de su esposa y otro viaje al norte donde los cristianos, donde el imperio romano en Siria, para manejar también el negocio de su esposa. Todo esto, y él se casó con ella en la edad de 25 años. Bueno, a los 40 años, cuando él tuvo 40 años, ella murió y él se quedó solito porque también los otros primos murieron. Así que solo quedaba él y él eh, era casi expulsado por su familia por sus creencias, porque él creía en el cristianismo nestoriano. Ahora bien, falta decir algo muy importante, que los árabes en esta época veían al cristianismo, a las creencias en el cristianismo
como algo ajeno, como viene del Imperio Romano, que algo que no es original de la península árabe. Por eso ellos llaman, los árabes, y hasta ahora llaman a los cristianos y a los judíos la gente del libro, la gente del libro. Y ahora el libro se refieren a la Biblia. Entonces, Mahoma, a los 40 años, autoproclamó profeta y proclamó que él recibe revelación divina. En el mismo año muere su esposa pero su esposa le ayudaba mucho en esto, le soportaba mucho y no lo dijo, no deja esta profecía, no. Ella le animó mucho a Mahoma y él comenzó a ir a un lugar, a un, no es templo, ahora es casi un templo, pero antes no era un templo, antes era como una cueva en una montaña en Meca, donde él iba, según él, a pensar y a reflexionar. Y él dice que el arcángel Gabriel descendió y habló con él en esa cueva, en esa montaña en Meca. ¿Y qué le dijo el arcángel Gabriel? El arcángel Gabriel le dijo, Mahoma, Dios me envía para decirte que eres su profeta en la tierra y yo voy a decirte cosas y de allí tú tienes que informar al pueblo lo que yo te voy a revelar cada vez que vengo. Y desde este momento vamos a comenzar 23 años de la subida y bajada del arcángel Miguel cada día para hablar con Mahoma, para darle una revelación, su revelación divina. Y de allí tenemos que entender que son 23 años de revelación divina, según Mahoma, de revelación divina, porque él proclamó la profecía al año cuando tenía 40 años y él murió a los 63 años. Así que son 23 años profecía. Bueno, estos 23 años se dividen en dos partes. Los primeros 13 años en Meca y otros 10 años en Medina. Los primeros 13 años en Meca, en su ciudad original. Y después de 13 años, él inmigra con la poca gente que creían en él. Van a inmigrar desde Meca hasta Yasrib o Medina, que son nombres de otra ciudad, donde él va a ir. ¿Y por qué es muy importante entender que hay 13 años, primeros 13 años y otros 10 años? Porque es la clave del Islam. El que no va a entender la 13 y 10, esta regla de 13, 10, no va a entender el Islam. ¿Por qué? Porque los primeros 13 años eran los años de la paz y los otros 10 años eran los años de la guerra. Los primeros 13 años
son los años de los versículos de Meca que hablan sobre la paz, que dicen cosas muy bonitas sobre los cristianos y los judíos, que dicen que los judíos son el pueblo elegido, que dicen que los sacerdotes cristianos son los más cercanos a cualquier árabe, que dicen que nuestro Dios es uno. Todo esto en los primeros 13 años. Una religión de amor en los primeros 13 años. ¿Por qué? Porque él era perseguido por el pueblo en Meca. Y cuando él no soportaba más persecución, él emigró de Meca a Medina y comenzó a formar un ejército armado. Y de allí viene el Corán del Medina, los versículos del Medina, que no hablan nada de la paz, no hablan nada bueno del cristianismo, no hablan nada bueno del judaísmo, y comenzó a llamar a los cristianos herejes, comenzó a llamar a los judíos herejes, comenzó a levantar las armas y matar a los judíos, levantar las armas y matar a los cristianos. Y todos los versículos del Medina hablan de la guerra. Así que es muy importante entender la diferencia entre los primeros 13 años de la vida del Islam y los otros 10 años de la vida del... no sé si puedo compartir, voy a intentar compartir. Claro, sí puede compartir, sino que ya mismo se corta por si acaso. Nos volvemos a conectar en el mismo enlace. Sí, está bien. Está habilitado No para sé dónde compartir.